de carpinteros, de zapateros. ¿De qué les servía a ellos que se prohíban esas asociaciones? El problema está que hay una cuestión cultural. Culturalmente la gente hasta ese momento tenía la idea de que la usura era mala, por ejemplo. Y tenían costumbres, tenían su propio patrono. No sé, San Pío X. Bueno, en esa época no existía, pero digamos, San Pío V. Entonces tenían un patrono, tenían fiestas religiosas. No era solamente el trabajo. Los gremios antiguamente aunaban un montón de cosas. Cuestiones deportivas, cuestiones culturales, cuestiones de formación como acá, ¿sí? Y entonces había que destruir con eso, porque ahí enseñaban a la gente a pensar bien. Entonces necesitaban ellos destruir todo el sistema vigente, sobre todo las ideas. Entonces permitieron la usura, la legalizaron, después prohibieron durante muchos años. Es más, en Francia, más o menos la ley de Chapelier se deroga recién en 1850 o 1860 y pico. Recién ahí se deroga la ley de Chapelier. O sea, hasta ese momento tenían prohibido las asociaciones. Las personas no se podían reunir. Eran ilegales las asociaciones, ¿sí? Pero claro, después de inyectarle liberalismo, ideas liberales a la gente, ¿sí? Desde 1789 hasta casi pasados mediados de 1800, ya la gente aflojó. Ya hay nuevas generaciones, ¿sí? Los que eran chicos en esa época ya son grandes y tuvieron hijos. Y esos hijos ya son liberales. Entonces ya está, déjalos que se reúnan. Si total, ya no piensan bien, empiezan a pensar mal. Su conducta empezó a aflojarse. Acá acabo de mencionar solamente el ejemplo de Francia, pero esas ideas de Francia, que no son francesas esas ideas, pero que afectó a Francia, digamos, se dispersaron por toda Europa y después a todo el mundo. Bueno, estaba diciendo esto. ¿Qué pasa? En el 1800 lo que ocurre es que, como no hay límites, se empezaron a explotar. Está, por ejemplo, el caso de Londres, Inglaterra, donde había mujeres y niños trabajando en las minas. Le pagaban céntimos, nada, miseria le pagaban. Y empiezan a aparecer las villas miseria. No se llamaba así, ¿no? Pero, por ejemplo, si ustedes leen el libro de Utopía de Tomás Moro, Santo Tomás Moro, mártir, él dice una frase muy famosa que dice: las ovejas se comen a los hombres. ¿Qué significa eso? Claro, porque la industria textil fue la que hizo grande, digamos, industrialmente a Inglaterra. Entonces necesitaban que se reproduzcan en Inglaterra las ovejas para usar la lana. Pero necesitas espacio, necesitas terreno. Bueno, echás a la gente. ¿Cómo la echás? Expropiás. ¿Y cómo la expropiás? Cercando. Y esa gente que antes tenía lago, río, sin pagar nada, tenía su ganado, criaba animales. O sea, era lo que Aristóteles dice autárquico. Era gente autárquica, que no dependía de otros. Contrario a lo que somos nosotros hoy en día, que dependemos todo, de nuestra ropa, nuestra comida, todo. Entonces, esa gente, expulsada de los campos, va a las ciudades y empieza a faltarle higiene, a faltarle salud, a faltarle trabajo. ¿Sí? Bien. Todo eso genera un caos a nivel mundial y una crisis, y la gente sufre, la gente padece. Vamos a hacer un paréntesis porque Inglaterra también, ahora que me acuerdo, ¿por qué vendía barato Inglaterra? Porque usaba esclavos. Entonces tenía esclavos, por ejemplo, en África, ¿sí? Que por tener un color diferente de piel, los usaba y los trataba como animales, ¿sí? Y no les pagaba, obviamente. Por eso podían vender barato ellos, ¿sí? Si vos no le pagas a tu empleado, más barato. Y seguís ganando. Bien. Entonces, la Iglesia Católica, a través del Magisterio, empezó a dar una respuesta a eso. Una respuesta. Porque surgieron, por ejemplo, algunas tentativas de respuesta también, por lo que se dio a conocer como el socialismo, ¿sí? O el comunismo, ya a mediados de 1800. La Iglesia también da su respuesta, ¿sí? A cómo solucionar esos problemas a través de encíclicas. Acabo de mencionar una que es la Rerum Novarum, ¿sí? De 1884, que es sobre la cuestión obrera, sobre todo, más que nada. Pero después hay otras encíclicas. Y ahí sí nos acercamos más al Padre Miguel. Entonces, su inspiración fueron las encíclicas de León XIII con Rerum Novarum de 1891. De Pío XI se llama Nova Impedent de 1932. ¿Sí?
Quadragesimo Anno de 1932 y Caritate Christi Compulsi de 1932. ¿Sí? 4 años después, el padre Membiel publica Concepción Católica de la Economía. O sea que él, estudiando esas encíclicas, ¿sí? Y otras cosas más que yo voy a mencionar, se va empapando de la cuestión económica. Se va empapando y empieza a indagar sobre todo en Aristóteles y Santo Tomás. De hecho, antes de Concepción Católica de la Economía, existe un texto que es de 1934, como una separata, digamos, no es como un libro, donde él explícitamente dice, yo no quiero hacer, digamos, un comentario a la encíclica Caritate Christi Compulsi. No quiero, pero en realidad lo hace, digamos, desarrolla un poquito la concepción económica. Y eso aparece en su libro Concepción Católica de la Economía, de 1936, como epílogo en el libro. Y él empieza a desarrollar, sí, su pensamiento de lo que él considera que debería ser la economía, sobre todo para dar solución, ¿no? Porque eso es lo que él busca. El estudio del padre Membiel es darle soluciones a la gente. Primero por las ideas, que la gente entienda el problema. Yo he escuchado varias veces una frase que dice algo así. Lo primero que hay que hacer con un problema es entender el problema. Si vos lográs entender bien el problema, ya tenés la mitad resuelta. ¿Para qué entender bien el problema? ¿Qué significa eso? Que hay que ir a la raíz, a la causa. Los antiguos romanos decían, sublata causa tolitur effectus. O sea, suprimida la causa, desaparece el efecto. ¿Sí? Pero tenés que ir a la raíz. Entonces vos tenés que cortar la cabeza de la raíz. Y eso es lo que intentó hacer el padre Membiel, como dijo el profesor Gustavo, en otros aspectos como en teología, por ejemplo. Porque el padre Membiel se metió en teología, en economía, en política. Y ahora que les expliqué un poco el contexto histórico que hizo generar en el padre Membiel este interés, les voy a leer un poquito de lo que él dice en un libro que se titula Concepción Católica de la Economía. Bueno, él básicamente dice que las generaciones, ¿sí?, necesitan conocer. Acá está. Perdón, no lo encontraba. Dice así. Esto lo dice el padre Membiel, Buenos Aires, en la fiesta de resurrección de 1961. Es el prólogo a la tercera edición de Concepción Católica de la Política, pero sirve para lo que vamos a ver. Me he decidido, dice el padre Membiel, a reeditar nuevamente este libro que apareció por primera vez en 1932, porque expone en síntesis los grandes principios de una concepción católica de la política. Hoy, 1961, hay desorden en las inteligencias, porque se desconocen los principios elementales de las grandes realidades. Un hombre culto, común de nuestras sociedades, atraviesa hoy todo el ciclo educativo. Hoy en día tenemos jardín de infantes, ¿no? Primaria, secundario, incluso universitario. Dice, incluyendo el universitario, sin que se le ofrezca la oportunidad de recibir nociones exactas sobre el hombre, la familia, la economía y la sociedad política. Urge, por tanto, que los contados jóvenes que sienten avidez de poner en orden sus inteligencias en lo que a política se refiere, tengan a mano un libro de lectura fácil que les ponga de relieve los grandes y permanentes principios de la sociedad política. Bueno, yo esto lo aplico a lo que vamos a ver hoy, que es economía. Entonces, básicamente hay que ir a los principios. Dicho esto, ahora sí voy a empezar a exponer primero el método que yo utilicé para esta exposición. Me van avisando el tiempo, ¿no? Y después voy a ir desarrollando, digamos, un poco con contexto histórico que me parece que va a venir bien. Bien, la cuestión es así. El padre Membiel, a su título de 1953, a su libro de 1953 lo titula Conceptos fundamentales de economía. Ideas, principios. Esa es la clave de todo, si uno quiere solucionar algo en la vida. Y esta es una persona que estudió para nosotros. O sea, él se puso a estudiar como otros no lo hacían, o lo hacían, digamos, ineficientemente. Él dijo, bueno, se ponía a estudiar. De hecho, él estaba, por ejemplo, una vez, una anécdota muy famosa de él, estaba en el púlpito en la parroquia de Nuestra Señora de Valvanera, y estaba leyendo la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Un obispo se acerca y le dice, ¿qué está leyendo, padre? Jovencito el padre Membiel. Y él le dice, la Suma Teológica, no, padre, pero no lea eso. La gente se vuelve loca con eso, no, deje eso.
menos mal que no le hizo caso a esa persona. Porque si le hubiese hecho caso, no sería el padre Miguel. No tendríamos los frutos de su trabajo. Y él se puso a estudiar, ¿sí? Para nosotros. Bueno, así que vamos a aprovechar el esfuerzo. Yo lo que hice es lo siguiente. Preparé para ustedes solamente el primer capítulo del libro Conceptos Fundamentales de la Economía, ¿sí? Que es la base, digamos. Y mi objetivo, como digo, por una cuestión de tiempo, es solamente impulsarlos, generar curiosidad, aunque sea. ¿Sí? Generar curiosidad, que esto motive a instruirnos sobre cualquier aspecto, porque a uno le puede gustar la economía, a otro le gusta la política, ¿no? A mí me tocó la economía, porque a mí me gusta mucho, ¿sí? Bien, el método que yo utilicé es el siguiente. Él, acá, en el primer capítulo, yo separé 23 conceptos, que él los va digamos, explicando. Él tiene, a ver, 9 subtítulos tiene en el primer capítulo, ¿sí? Y yo agarré y de todos junté todas las partes donde habla de cada concepto, ¿sí? Entonces me hice como, sin quererlo, digamos, al principio no lo había pensado así, pero me hice como un vocabulario, me hice como una especie de diccionario. Así que bueno, esa es la idea. Pero bueno, vamos a empezar ahora, ¿sí? A la conclusión que llega el padre Membiel. Bien. Entonces, él dice, ¿sí? Él acepta que la economía es una ciencia, en primer lugar. Dice que la ciencia tiene que tener un objeto propio, es decir, aquello que estudia, aquello a lo cual se especializa y se dedica, ¿sí? Dice que a diferencia de otras disciplinas científicas, la economía se basa en una relación. Esa relación, ¿sí? Una relación, ¿sí? Por ejemplo, una pareja, ¿no? Una pareja, ¿no? Pepe conoce a Juana, ¿sí? Y si se ven 15 minutos, se saludan, nosotros no podemos decir que son novios ya, ¿no? O sea, Pepe conoce a Juana, no sé, en el aeropuerto, 15 minutos, no se ven nunca más en su vida. No vamos a decir nosotros, sí, Pepe y Juana tuvieron una relación. No vamos a decir eso. Pepe y Juana se tienen que conocer, tienen que charlar, no sé, tendrán que salir, qué sé yo, tomar mate, qué sé yo. Bueno, y entonces sí, ahí vamos a decir, bueno, ellos tienen una relación. O sea, que hay un ida y vuelta. ¿Sí? Bien. La economía, ¿sí? Se basa en una relación. Según el padre Membiel, de paso aclaro que creo que voy a hacer como 3 gráficos, no sé si más, pero estos gráficos no están en el libro. ¿Sí? El padre Membiel dice que, de un lado, la economía estudia la acción humana. Básicamente. Del otro lado está otro concepto, que es la riqueza. Ahora vamos a especificar cada uno de ellos. Ahora, para el padre Membiel llegar a esta conclusión que ahora yo voy a especificar, se leyó montones de autores actuales para su tiempo, ¿no? Obviamente. Para el tiempo en que él mandó publicar el libro en 1953, se leyó montones de autores. Hay algunos citados con un libro publicado por ejemplo en 1952. Hasta el último momento él seguía estudiando. Es más, publicó este libro y siguió estudiando. Era una persona que siempre se actualizaba. No se quedaba con lo que había aprendido. Es más, les acabo de mostrar a ustedes que él publicó un libro en 1936 y él se autocorrige, ¿sí? En 1953. Como hizo, por ejemplo, San Agustín con su libro Retractaciones. San Agustín, que había sido 10 años maniqueo, ¿sí? Después cuando se convierte, luego hace un libro, ¿no? Que se llama Retractaciones. Igual si no, en esta obra yo dije esto, que pero, bueno, ¿no? Eso es humildad intelectual. El padre Membiel, para llegar a esto, se leyó un montón de obras que él cita, yo mencioné algunos nada más. Tengamos en cuenta entonces, él se lee autores liberales, autores marxistas, socialistas, comunistas, se lee las encíclicas del Magisterio de la Iglesia, se lee a Aristóteles, se lee a Santo Tomás de Aquino, ¿sí? O sea, él lee todo, estudia todo y va viendo, ¿no? Entonces dice, bueno, a ver,
bueno, de acá podemos tomar esto es cierto, ¿no? Lo verifica él, y acá, no, esto está equivocado, pero esto sirve, y así. Utiliza, digamos, si ustedes leyeron a Aristóteles alguna vez, si ustedes agarran un libro de Aristóteles, hace lo mismo Aristóteles. Lo que en metodología de investigación se conoce como antecedentes. Es decir, si uno tiene que hacer una investigación, un proyecto de investigación, tiene que empezar señalando los antecedentes. A ver, yo voy a estudiar la economía. Bueno, a ver, ¿quién estudió antes que yo la economía? ¿Y qué dijo? Brevemente, ¿no? Cada uno. Y bueno, de este autor que dijo esto, ¿podemos tomar algo que nos sirva? ¿Sí o no? ¿Por qué? Sí, por esto, por esto, por esto. No, por esto, por esto, por esto. Entonces, se argumenta. ¿Sí? Bien. El padre Membiel llega a esta conclusión porque hay algunos autores que le dan más énfasis al ser humano, hay otros que omiten al ser humano, dicen, no, la economía se tiene que ocupar de cómo conseguir riquezas, nada más, listo, pero no, se olvidan del ser humano. Y viceversa. Entonces, ¿qué pasa? El padre Membiel no desarrolla en el libro de 1953 qué es el ser humano. Dice algunas cositas, como que tiene un destino común, tiene un origen común, pero no lo desarrolla. Sí lo desarrolla en el libro de 1936, en el epílogo. Ahí sí desarrolla la concepción que tiene del ser humano. Recuerden lo que acabo de decir. A nosotros ya no nos enseñan, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad, a pensar qué es un ser humano, qué es un hombre, ¿sí? ¿Qué es una familia? O sea, las ideas, los conceptos, ¿no? Y si ya partimos mal, ya después nuestras conclusiones van a ser erradas. Entonces, él básicamente adhiere a esta concepción aristotélico-tomista, por llamarla de alguna manera, de que el ser humano tiene, por ejemplo, semejanza con los minerales. ¿Por qué? Porque existen. ¿Sí? Los minerales existen, nosotros también existimos. Tiene semejanza con los vegetales. ¿Por qué? Porque los vegetales tienen un ciclo de vida. El ser humano también. Es más, los vegetales se reproducen a su manera. El ser humano también. El ser humano tiene semejanza con los animales. Algunos, depende de la traducción, dicen que el ser humano, en Aristóteles, la traducción sería animal sum politikon, un animal político, un ser sociable. Otros dicen que es la traducción normal, que tendría que ser viviente político. ¿Sí? Pero bueno, la cuestión es que el ser humano se caracteriza por ser racional. Eso sería lo específico del ser humano. Ahora, ¿qué significa esto? Que el ser humano tiene inteligencia, cosa que ningún animal tiene. Ah, pero ¿cómo que ningún animal tiene? Y como me hacen los delfines, no hacen cosas grandiosas, o el perrito, si yo le enseño, no me trae huesito, o no sé qué sé yo. ¿Las hormigas acaso no se organizan, administran los recursos? ¿Eso acaso no es inteligencia? No, no es inteligencia. Entonces, ¿qué es eso? Eso se llama conocimiento práctico. Y está basado en lo que se conoce como instinto. Es decir, los animales tienen, al igual que el ser humano, 5 sentidos externos, que ustedes saben y están la mayoría en nuestra cabeza. Audición, vista, gusto, olfato y tacto. ¿Sí? Y enseña Aristóteles que no existe nada, absolutamente nada, ninguna idea que tengamos nosotros, ningún pensamiento que primero no haya atravesado nuestros 5 sentidos. Sí o sí, tuvo que haber atravesado nuestros 5 sentidos. Sí o sí. Ah, no, pero si yo me imagino, por ejemplo, un hada volando acá, o un unicornio fluorescente verde flúor que está ahí volando. Y eso yo nunca lo vi, no entró por mis 5 sentidos. Bueno, está bien, nunca lo viste, pero ¿cómo sabes que es un ala? ¿Cómo sabes lo que es el color verde flúor? ¿Cómo sabes lo que es un dragón? Porque alguna vez lo escuchaste, oído. Alguna vez lo viste, vista. Y así. Entonces, eso lo desarrolla el ser humano con la imaginación. Entonces, 5 sentidos que tienen todos los animales y también tiene el ser humano. Entonces, el animal, la diferencia entre el animal y el ser humano es eso, que el animal conoce, ¿sí? Pero basado en su experiencia. En cambio,
el ser humano posee la razón, entonces puede realizar la capacidad de abstraer conceptos. Abstrae y reflexiona sobre esa abstracción. El león no se va a poner a pensar, bueno, a ver, ¿estoy siendo un buen león? ¿Hice bien en comerme a esa cebra? No. El animal